Bienvenidos a una nueva sección del canal. En esta sección voy a explicar cómo funciona una computadora al más bajo nivel posible. ¿En qué me voy a basar para explicar esto? En el último proyecto en el que estuve trabajando, que fue el diseño de una computadora de 4 bits basándome en integrados sencillos. Es decir, ninguno integrados complejos, con puertas lógicas, flip-flops, etc. Es decir que sin demasiado trabajo, entre comillas, tomen esto, se puede reducir a simples transistores. Este primer video a modo de introducción es una simple presentación. ¿A qué me refiero con esto? Es que con este solo video no van a entender cómo funciona en detalle, pero voy a explicar cuáles son las características de esta computadora, sus partes constitutivas muy por arriba, sin entrar en mucho detalle. Después para el final voy a dejar una serie de ejemplos para que vean de qué es capaz esta computadora tan limitada y bueno, darle crédito a las páginas donde saqué ideas. Pasemos a ver cuáles son las características de esta computadora. Aquí es un pequeño documento de Word para no olvidarme de nada. Bueno, tiene arquitectura Harvard. ¿Qué significa esto? Que la memoria de programas y la memoria de datos está separada. Este tipo de arquitectura es muy normal en microcontroladores como los PICs. Y después el otro tipo de arquitectura es la von Neumann, que es la más normal en casi todas las computadoras, donde hay una única memoria donde se comparten los programas con los datos. Digamos, si bien el programa puede estar en un tipo de memoria ROM, se carga en la RAM y desde ahí se ejecuta y se comparte con la parte de programas. La memoria de programas tiene una memoria, cada programa puede ser de máximo 256 bytes y puede tener hasta 32 programas. Las instrucciones son 16 instrucciones regulares. ¿A qué me refiero con regulares? Que todas las instrucciones tienen el mismo largo. Son instrucciones de 8 bits. Hay algunos lenguajes máquinas donde hay instrucciones más largas, más cortas. En este caso son todas iguales. De estas 16 instrucciones hay 13 implementadas, es decir que hay espacio para 3 instrucciones más. Tipo RISC. RISC quiere decir que es un conjunto reducido de instrucciones de computadora. ¿Qué más? Un ciclo de reloj por instrucción. ¿Qué significa esto? Que cada vez que pasa el clock ejecuta una instrucción. En algunas computadoras, en muchas, la mayoría, se necesitan varios ciclos para ejecutar una instrucción. En esta no, simplemente con un ciclo se ejecuta una instrucción. Estas instrucciones están separadas en 4 bits. Los superiores son el código de operación, es decir, que dicen lo que tienen que hacer. Mientras que los 4 bits inferiores son el operando, es decir, el número, el dato con el que se va a operar. Acá vemos cuál es el conjunto de instrucciones. Bueno, la instrucción 0 no hace nada, se usa para hacer delay, por ejemplo, no tiene en cuenta el operando. NAND es una operación lógica, la operación NAND, entre el operando y el acumulador. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el acumulador muy rápido. Después tiene una operación aritmética, que es add, solamente suma. ¿Qué más? LDA, carga el operando en el acumulador. Out A, esto es para colocar lo que hay en el acumulador en la salida A. Tiene 2 puertos, A y B, lo mismo. INA, carga el valor del puerto de entrada A en el acumulador. Tiene un puerto de entrada que ese dato pasa al acumulador. Digamos, el acumulador es por donde pasa todo. Ahora vamos todos los datos. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. Bueno, acá estos datos que dice ignora el operando. RD coloca el valor del acumulador en el registro D de dirección. ¿Esto por qué es? Si recuerdan, las instrucciones tienen 4 bits, que son el código de operación, y 4 bits el operando. Es decir que en 4 bits, si nosotros queremos llamar a una dirección de la memoria, solamente podemos llamar a 16 direcciones. Porque, digamos, 2 a la 4 son 16. Pero si yo hago que las direcciones de la computadora estén en un registro de la parte baja y después le sumo 4 bits del operando, puedo acceder hasta 256 bytes de la ROM. 256 porque el 0 también se incluye. Por eso dice que el programa tiene hasta 32 programas de 256 bytes. Después tiene esto RA, coloca el valor del comunicador en un registro A. Este es un registro de uso general, que también se le puede leer y grabar. Acá vemos cómo se carga el valor del acumulador registro A.
esta otra operación. Estas dos que no la implementé, y estos son los saltos. Los saltos son llama a distintas partes del programa. JPI es un salto incondicional, es decir, que si yo llamo esta operación, por ejemplo, llamo JPI un valor, va a saltar a la posición de memoria RD, es decir, lo que tengo colocado en el registro D, más lo que le paso en el operando. Y después tiene dos saltos condicionales, que es salta si carry, si se activa el carry, o salta si el 0. Después vamos a ver un poquito más de qué se trata esto cuando explique la ALU. No tiene RAM esta computadora, va a decir como una computadora sin RAM, suena una locura. Y sí, puede ser que lo sea, pero bueno, la idea es algo muy sencillo y para que se entiendan los conceptos. A lo mejor a futuro le pueda llegar a agregar RAM. Eso hace que limite muchas las cosas que puede hacer la computadora. Lo que tiene es el acumulador para acumular los datos y después este registro, como lo llamo, registro de uso general, RA, que también sirve a modo de RAM, entre comillas, para acumular algún dato de 4 bits. ¿Qué más? Tiene, como ya vimos, dos puertos de salida, el A y el B, un puerto de entrada, que lo llamamos A también, un registro de usos generales y una ALU de dos operaciones. Una aritmética, que es la suma, que lo vemos acá en la add, y una lógica que es NAND. Puede parecer muy poco esto, y la verdad que sí, es muy poco, pero como siempre les explico, esto es algo para entender cómo funciona. Aunque van a ver en los ejemplos que se pueden hacer algunas cosas bastante interesantes. Y con una, por ejemplo, con una sola operación lógica, ¿se puede hacer algo? Adrede está elegida la operación NAND porque es de lo que se llama una compuerta universal. Es decir, que en una compuerta NAND yo puedo hacer una compuerta NOT, una compuerta AND, una compuerta OR, SOR, y todas las compuertas se pueden generar a partir de compuertas NAND. Es decir, que se pueden hacer todas las operaciones lógicas, pero a partir de pasos sucesivos. Y con la suma lo mismo, con la simple suma aritmética se pueden hacer otras operaciones, sí. Yo qué sé, la multiplicación es sumar varias veces, un exponencial es varias multiplicaciones. Una resta, desde el punto de vista de la aritmética booleana, también se puede hacer con una suma, haciendo que llame complemento a 1, complemento a 2. Eso no creo que lo vaya a explicar, pero bueno, créanme que se puede hacer. Igual al no tener RAM, demasiado no se puede hacer aritméticamente con esta computadora. Dos saltos condicionales, uno es carry. Carry es cuando yo sumo, por ejemplo, esta computadora de 4 bits. ¿Qué significa eso? Que el boot de datos es de 4 bits. Es decir, que se puede almacenar datos, números, por ejemplo, que van del 0 al 15. En hexadecimal serían del 0 al F. Cuando yo hago una suma, y esa suma supera el valor F, por ejemplo, sumo 8 más 8, que es 16, se activa una señal que se llama carry. Acarreo es en castellano. Y después también, si el acumulador está todo en 0, se activa una señal que se llama 0. Esto se hace para hacer saltos condicionales. Si es 0, que pase a alguna parte del programa. Si se activó el acarreo, salta a otra parte del programa. Muy importante esto en el diseño de las computadoras. Muy bien, con esto más o menos queda un pantallazo de las características que tiene. Vamos a las partes un poco más divertidas. Ver cómo está armada esta computadora. Como les dije antes, va a ser muy por arriba, muy sencillo. Después, en videos sucesivos, voy a explicar exactamente cómo funciona. Empecemos por esta parte de arriba, que dice PC de Program Counter, contador de programas, que es lo que hace que le dice a qué parte del programa tiene que ir. ¿Cómo está formado esto? Un reloj, esto es un clock, vendría a ser por ejemplo un 555, funcionando como estable, y tiene estos dos integrados de acá, que son contadores binarios sincrónicos de 4 bits. Es decir, que cada uno de estos, cuando llega el clock, cuenta de 0 hasta F. Pero a su vez, el inferior es este, vemos que tiene una salida, que es esta RCO, que alimenta a la entrada de este otro. Es decir, que este puede contar de 0 hasta FF, 255. Por eso es que los programas están limitados a 256 bytes, del 0 al 255. Y dije que tiene 32 programas porque esta memoria es una memoria de hasta
8 kilobytes, es decir, por eso es este 64. Se puede acceder a estos 32 programas modificando la posición de estos deep switch. Como ven, esto es la memoria ya. Bueno, seguimos explicando. En esta memoria donde están alojados los programas son 8K, 8 kilobytes de memoria. Y bueno, voy a explicar un poquito más. Esto que dice A es la dirección de la memoria y esto es lo que sale. Digamos, en cada dirección de memoria hay un valor de 8 bytes, que son las instrucciones que están armadas por el código de operación y el operando. Esta parte de la ROM tiene este otro integrado que es un buffer triestado. ¿Qué significa esto? Que lo que sale de acá, si yo esto no lo tengo puesto abajo, pasa al bus de datos. Si lo tengo puesto alto, no pasa al bus de datos. Porque si no, como son muchas cosas que confluyen al mismo bus de datos, no pueden activarse al mismo tiempo porque se harían hasta cortocircuito. Digamos, si tengo un estado alto y el otro lado un estado bajo, sería un cortocircuito. Muy bien, y como vemos, bueno, de paso ya explicamos, este es el bus de datos, este azul. El clock también tiene esta compuerta AND. Estas dos compuertas NAND forman una compuerta AND y acá tiene una señal de control que dice clock ACK E, que lo que hace es le manda un clock que va al acumulador. Ya que hablamos del acumulador, pasemos a ver la ALU. Las computadoras que estuve viendo similares a la que diseñé yo basan su funcionamiento en una ALU que es la 74181. Es un integrado bastante complejo y difícil de conseguir. A mí me pareció mucho más divertido, más didáctico hacer una propia ALU. Por eso está tan limitada a dos operaciones, suma y NAND. ¿Cómo está formada esta ALU? Digo lo que significa ALU. ALU viene de unidad aritmética y lógica, es decir, que es la parte del microprocesador que hace las operaciones aritméticas, suma, resta, división, en este caso solamente suma, y las lógicas, comparaciones. Este integrado que vemos acá es un full adder, que lo que hace es sumar lo que entra por acá con lo que entra por acá. Si supera ese valor, se activa esta salida C4 que es el acarreo. Por eso vemos que viene acá, a este otro integrado que ahora vamos a ver, y después finalmente se activa la señal de control que se llama carry. Acá tenemos cuatro compuertas NAND, que lo que hacen es la parte de NAND. Después tenemos este otro integrado, que es un selector de datos, que es lo que me dice, los datos que me interesa que salgan de acá, ¿son los de la suma o los de la NAND? Y eso lo manejo con esta señal de control que se llama A/B, que yo la llamo después add/NAND, es decir, si suma o si hace NAND. ¿Qué más? Como vemos, la salida pasa a este otro integrado, que este integrado es lo que se llama un flip-flop tipo D, octal triestado. Yo, como les dije, no voy a explicar en detalle todo, voy a hacer un pantallazo para los que más sepan, a lo mejor entienden un montón de lo que estoy diciendo. Si no lo entienden, no se preocupen, en el próximo video lo voy a explicar mejor. Es octal, esto tiene hasta 8 bits, yo voy a usar solamente 4, por eso estos están puestos, en este caso uso más de 4, uso 6, estos dos están puestos a tierra. Y esto lo que hace es que lo que sale de la unidad aritmética lógica entra a esto, que esto en sí es lo que yo llamo acumulador. El acumulador lo que hace es guardar los resultados, y esos resultados vuelven a entrar a la ALU, acá. En este caso, en mi arquitectura, lo hacen a través de un buffer, que es este que ven acá, que es decir, que si dependiendo la señal de control que tengo acá, donde dice ACK to ALU, es decir, de la acumuladora a la ALU, pasan los datos a la ALU o no pasan. En muchas arquitecturas de computadora pasan directamente. Yo tuve que agregar esto porque es muy sencillo y se me complicaba del tema del hard, si no. ¿Qué más tenemos? Tenemos este rectangulito de acá, que es el detector de cero, que lo que hace esto es, si es todo cero, activa esta señal de control que finalmente llega acá, que es la señal de cero, para los saltos condicionales. Acá tenemos el de carry, el de cero. Muy bien, pasemos ahora, volvamos a la memoria. La memoria, como les dije, entra a una dirección de memoria y sale un dato que yo tengo guardado en memoria, es lo que yo llamo el programa. De esos datos, como les dije, los inferiores, los 4 bits inferiores son el dato,
mientras que los 4 bits superiores son la instrucción. Dicha instrucción tiene que ser decodificada por la computadora. ¿Qué hace? ¿Qué parte de la CPU se encarga de eso? Es lo que se llama la unidad de control. En este caso, esto es parte de la unidad de control. En realidad la unidad de control acá está todo mezclado, digamos, porque estos buffers también es parte de la unidad de control, pero bueno, no supe bien dónde colocarlos. Bueno, ¿qué hace eso? Es lo que se llama el microcode, el microcódigo, que lo que hace es, a partir de las instrucciones que yo le mando, toma solamente los 4 datos superiores, pasan a este integrado, que es un decodificador de 4 a 16, o demultiplexor se lo llama también. ¿Qué es lo que hace este integrado? Es, si yo pongo acá un 1, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, acá me prende esta me pone este abajo. Todos los demás estados en alto. Mientras que si yo pongo todos en 1, me prende esto, en la salida 15. Digamos que va aprendiendo de 1 a 1 dependiendo los bits que yo mando a la entrada. Cada uno de estos estados del 0 al 15 justamente son las 16 instrucciones que yo le estaba nombrando. Si ven acá en esta tabla, acá ven las instrucciones NOT hasta, bueno, la F que no está implementada. Si ustedes lo ven acá es lo mismo. NOT, NAND, AND, LDA. Y si veamos acá, NOT, NAND, AND, LDA. Digamos, cada instrucción de esta está implementada en esto que se llama microcódigo. ¿Cómo funciona esto? Esto es una matriz que es básicamente lo mismo que una ROM, parecido a lo que hay acá, es esto, pero hecho mucho más casero. Me pareció muy interesante hacerlo así, para que sea bien gráfico, digamos que uno casi lo puede ver cómo funciona, no que esté metido adentro de un micro. Entonces, cada una de estas barras es la instrucción, las horizontales, mientras que las verticales son las señales de control. Dichas señales de control están puestas todas a positivo mediante una pull-up, y cuando yo conecto un diodo y activo esta señal, por ejemplo, vengo al 1, como ven acá, y tengo este diodo, eso significa que acá en esta señal de control me la va a poner en 1 cuando se prenda esa instrucción. Y acá tenemos 13 señales de control que no voy a explicar qué significan cada una. Esto es para, bueno, no voy a explicar qué significa cada uno porque es muy largo. Por ejemplo, acá dice vamos a explicar add o NAND. Por ejemplo, si esta está en 0, suma. Si esta está en 1, hace la operación lógica NAND. Por ejemplo, esta JPI hace el salto incondicional, está el salto incondicional y demás. Esto último que vemos acá abajo justamente tiene que ver con los saltos condicionales. El salto incondicional es la lógica que hace que entre un salto condicional o incondicional o condicional. Digamos, dependiendo estas señales de control, hay una señal que se llama load. ¿De dónde viene esta señal load? Entra acá. Estos contadores binarios empiezan a contar desde el 0. Salvo que yo meta una señal acá en D0 al D3 en cada uno, y con esa señal le dé un pulso de reloj, ponga la pata load, creo que en positivo, no, en negativo, y dé un pulso de reloj. No importa tanto en detalle. Eso significa que va a saltar una parte del programa. Como les había dicho, el salto del programa es la parte baja, la toma de un registro de dirección, que son estas entradas de acá, van a ir conectadas al registro de dirección. Ahora vamos a ver dónde está. Mientras que la parte alta sale del operando, que es esta parte de acá, que está conectada directamente al bus de datos. Es decir, pasa de la memoria la parte de bus de datos, si está activado el buffer, pasa acá y hace el salto si yo tengo activada la señal en baja en load. Ahí ya van entendiendo un poquito de qué se trata esto de las señales de control. Son pulsos, son ceros o unos, dependiendo de las condiciones y la instrucción que yo le doy. Último, también muy rápido vamos a pasar a ver lo que son los registros. Bueno, esta arquitectura de computadoras tiene una particularidad muy rara que no vi en ninguna otra computadora, pero bueno, me pareció mucho más sencillo hacerla así. Que es que este bus que está en verde es el bus de datos del acumulador. Es decir, que tiene un bus de datos en azul y después tiene un bus de datos del acumulador. Normalmente están juntos estos bus de datos, pero yo lo hice por separado.
¿Qué significa eso? Que por ejemplo, para hacer una salida, este es el puerto de salida, este es el otro puerto de salida, o el puerto de entrada, todo pasa por el acumulador. Vamos a ver el registro D, ya que estuvimos hablando hace un ratito del registro de dirección. Toma el dato del acumulador y pasa a este integrado, que este integrado es lo que se llama un flip-flop octal tipo D con latch. Tómenmelo como que se llama así, después vemos lo que se trata. Pero básicamente lo que hace es, entran los datos acá y los deja guardado de este lado. Digamos, mientras el latch, que es esta pata que está acá, que ven, como ven, tiene una señal de control que viene del microcódigo. Acá está, RDLE. Cuando esta señal está activa, me deja pasar el dato. Si no está activa, no importa lo que yo ponga de este lado, que el dato queda, el dato anterior, digamos, el dato guardado. Y como ven, esta es octal, pero mi computadora es de 4 bits. Digamos que esto está desperdiciado, por eso todas estas están a negativo y estas salidas no se usan. El registro A, que es el de uso general, es exactamente igual al registro de dirección, pero tiene la particularidad que yo, además de guardar datos, puedo tomar esos datos y mandarlo al acumulador. Como ven, tiene dos señales de control: la RALE, que es la que permite activar el latch, y la OE, que es la que permite activar el integrado, digamos, en cierta forma, para mandar esos datos al bus de datos y a través del bus de datos al acumulador. ¿Ven? Entra un dato del acumulador y después del bus de datos, que también está conectado al acumulador, obviamente, a la ALU, y a su vez de la ALU pasa al acumulador, se carga ese dato. Este es el registro de uso general. ¿Qué más tenemos acá? Es el mismo integrado, ¿eh? Este otro también es el mismo. Todos estos que son básicamente son registros, también son el mismo integrado. Ese integrado, el flip-flop dual octal con latch. Esta es la entrada. Como ven, acá tenemos los 4 bits de entrada, que yo los puedo ir cambiando. Y tiene una señal de control, que es la OE, que es la que permite que pasar esos datos al bus de datos en azul. Después tenemos dos puertos de salida. Con estos displays, estos son display BSD, que significa que lo que está acá en binario te lo muestra en decimal, en hexadecimal en este caso. El puerto de salida son iguales también. Tiene una señal que es la que activa o no activa. Digamos, si yo mando lo que sale del acumulador, lo mando a este puerto. Si yo tengo activada esta señal de control, en alto en este caso, me lo pone de este lado de acá afuera. Lo mismo para el puerto A que el puerto B. Muy bien, creo que con esto ya está hecho un pantallazo de todos los elementos constitutivos de esta computadora. Ahora pasemos a algo mucho más divertido, que es, vamos a ver de qué es capaz esta computadora. Este programa se llama Proteus, hace simulaciones. Yo voy a darle play y vamos a simular. Ahora tengo cargado acá un programa que es un contador, que lo que hace es contar del 0 al FF, digamos del 0 al 255 en decimal. Como vemos, cuando acá llega a F, pasa, cuenta, suma un número acá. Vamos a ver, F, ahí pasó al 2. Esto lo que hace es, la cuenta la hace con la ALU, simples sumas, el valor anterior lo va sumando, y cuando se activa el acarreo, toma el valor que está en el registro de uso general A, que es el que representa en el puerto A, en este caso, y le suma 1 también. Si podemos ver acá, esto no lo van a entender, bueno, pueden hacer una captura de pantalla e intentar entenderlo. Lo que ven acá, esto es un programa. El programa, por ejemplo, va de acá hasta acá, es lo que puede leer, que lo que hace estas instrucciones, que esto es lo que se llama el lenguaje máquina. Que esto es lo que dice, por ejemplo, 3, 4, vamos a ver. Si yo voy a la tabla de acá, lo que estoy haciendo es LDA el valor 4, es decir, que estoy cargando en el acumulador el 4. Y básicamente con eso es lo que funciona la computadora, con estas instrucciones, que son regulares, todas tienen una longitud de 2 bytes. Así que verlo en un editor hexadecimal es muy sencillo, ni siquiera hace falta pasar por un ensamblador. Y este, por ejemplo, contador.bin, si ven acá, vamos a ir al que está corriendo, fijamos, ya llegó al F5,
Voy a pausar esto. Si yo doy doble clic en la ROM, es lo que tengo cargado en la ROM. Digamos, este es el programa que está trabajando, contador.bin. Este ejemplo es muy sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos más complicados ya. Pasemos, los tengo abiertos acá. Stepper. En este ejemplo lo que vamos a ver es cómo controla a través del puerto A un motor paso a paso y con una entrada del puerto de entrada A controla la dirección. Ahí vemos que está girando en sentido horario. Si yo cambio la posición de este switch, empieza a girar en sentido antihorario. Y viceversa. Sentido horario, sentido antihorario. También esto está reflejado en un programa que es este stepper. Acá vemos todo el lenguaje máquina, que es lo que lo hace funcionar. Vamos a ver otro ejemplo. LCD. Esta computadora se podría haber hecho con un solo puerto de salida. En principio lo ha hecho con un solo puerto de salida, pero quería mostrar un ejemplo donde manejaba un LCD de estos de 16 por 2, 16 caracteres de 2 líneas. Y para eso estos tienen una manera de funcionar que funcionan con 4 bits. Pero también necesitan esta señal E y la señal RS. Y como necesitaba más cables, decidí poner 2 puertos de salida, que nunca vienen mal, y poder controlar un display. Le voy a dar play a la simulación y vamos a ver lo que hace. Vemos que escribe hola mundo, signo de admiración, borra la pantalla y lo escribe. Entra en un loop infinito. Una cosa muy sencilla. Nuevamente, esto está reflejado en su programa, que es este que ven acá. Como ven, este hola mundo prácticamente se come toda la memoria. La memoria llega hasta acá de un programa, por el tema de que tiene solamente 2 contadores binarios de 4 bits. Se podría poner uno más y se puede acceder a prácticamente casi toda la memoria, pero o a la mitad de la memoria, mejor dicho. Pero para un ejemplo de cómo funciona una computadora no quise complicarla con más cantidad de integrados. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Vamos a este teclado. En este ejemplo lo que estamos haciendo es... Bueno, le voy a dar play y le voy a mostrar cómo funciona directamente. Es un teclado matricial que tiene 3 entradas que van al puerto A y 4 salidas, que en realidad son entradas, que esto lo que hace es un barrido de las entradas. Yo van a ver, hago clic en uno y acá en el puerto A me pone el valor que yo hice clic, mientras que el puerto B lo uso para hacer el barrido. Por ejemplo, hago clic en 8, en 0, en 6, en 3, en 9. Los otros ejemplos obviamente tiene su programa en hexadecimal. Acá lo pueden ver si quieren hacer una captura de pantalla de cómo está formado. Y pasemos a ver el último ejemplo, que es este que se llama audio. Que este ejemplo es una especie de homenaje a la primera computadora científica de Latinoamérica, que era una computadora inglesa, una Ferranti Mercury 2, que estaba en la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando del año 1961. Esa computadora se la llamaba Clementina porque venía con un programa de ejemplo que reproducía la música de My Darling Clementine, mi querida Clementina. Bueno, yo quise hacer con mi computadora un homenaje, digamos, y reproducir esa música. En este caso, como uno ve los ejemplos que lo hacen con PIX o con Arduino, directamente la música la genera el mismo microcontrolador. Esto es tan limitado que no puedo hacerlo, pero lo que puedo hacer es tomar un puerto de salida, en este caso el puerto B, pasarlo por un demultiplexor, un decodificador idéntico al que vimos acá en el microcódigo, y activar estas notas, y que están cargadas, que lo que hacen es manejar un 555 en modo estable, y con esta red de resistencia puedo afinar cada nota usando un poco de matemática y reproducir música. Esta simulación, a diferencia del resto de las simulaciones, no la puedo hacer en tiempo real. Lo que hago acá es tener una salida, una punta de prueba de tensión, y esto se conecta a esto que se llama audio análisis y se hace una simulación. Y si yo reproduzco esa simulación, la van a escuchar.
Es bastante tosco el sonido, pero se llega a reconocer la melodía. Acá ven un Excel, después voy a explicar, si les interesa que explique cómo funciona cada uno de estos programas de ejemplos. Acá vemos la partitura, que va, por ejemplo, esto está en Do mayor, pero va desde este sol a este sol. Por eso si ven, acá vemos que tengo 8 notas que van desde un sol, este es el sol más grave, al sol más agudo, pasando sin ningún sostenido, digamos, es una escala de Do mayor, pero que está arreglada así justamente porque está hecha especialmente para reproducir esta melodía. Y bueno, y también tenemos un cero que es el silencio. Si vemos en el circuito audio, acá tenemos, por ejemplo, el cero que es el silencio y después tenemos todas estas notas. Todavía podría poner unas cuantas notas más, como ven, pero bueno, no hizo falta para esta melodía y era un simple ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la presentación de la computadora. Lo que me falta es darle crédito a donde saqué las ideas. Una es esta página, que está bastante basado en esta computadorita, que es más simple que la que les estoy presentando. Tampoco tiene RAM, solamente tiene un acumulador, no tiene un registro de uso general. Después tiene un set de instrucciones que son 8 instrucciones de 3 bits y 5 para el operando. Y accede solamente a 32 instrucciones, es decir, 2 a la quinta. No tiene ese registro de direcciones que le agregué yo, que hace que pueda acceder hasta 256 instrucciones, que es, digamos, no es mucho, pero es mucho más que 32. ¿Qué más? Esta computadora, la ALU, se basa en la 74181. A mí me pareció mucho más interesante hacerla con una ALU propia, aunque sea mucho más sencilla y más complicada. Y después el microcódigo lo guardan en una memoria ROM, igual a la del programa o un poco más chica. Me parece como un desperdicio eso. Por un lado está bueno porque yo en algo muy compacto puedo hacer la computadora en una placa muy chiquita. Para mí me pareció mucho más interesante esta otra solución de hacer el microcódigo en una matriz, que en sí es una memoria ROM. Pero bueno, me pareció una mejor idea. Y además esto no entra en una ROM, porque yo necesito, por ejemplo, para mi computadora 13 señales de control, entonces necesitaría 2 memorias ROM. Justamente esta computadora que les estoy mostrando, que la llaman, ¿cómo la llaman? MP-4. Justamente usa 2 integrados o 2 ROM más para ejecutar el microcódigo. En otra que me basé, menos que en esta, es esta otra de acá, se llama Nibbler 4-bit CPU. Nibbler viene porque un nibble son 4 bits, justamente. Esta es más potente que la que les estoy presentando yo. Al igual que la anterior, usa como ALU el 74181. Estas 2 ROM que ven acá también las usa para el microcódigo. Y tiene un contador binario más, por lo que pueden hacer programas mucho más largos que la mía. Está bastante bien documentada. Tiene acá, bueno, tienen acá pueden ver, por ejemplo, ¿cómo se llama? La arquitectura. Ven, acá tiene el acumulador que le decía que vuelve a entrar a ALU. Esto yo se lo estoy debiendo. En próximo video voy a hacer un esquema de la arquitectura para que se entienda mejor y no ver directamente al circuito. Y después está bastante bien documentada, tiene para bajar todo. Esta también está muy bien documentada. Si ustedes lo ven, tiene hojas de papel, que se le sacó una foto y nada más. Si uno lo empieza a leer en detalle, con esto alcanza y sobra para entender el funcionamiento de esta maquinita. Bueno, como siempre, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.